Como se mencionó en el video 5, el modelo matemático del programa EPANET 2.0 simula un sistema de distribución de agua como un conjunto de líneas conectadas por nodos extremos. Las líneas representan tuberías, válvulas y bombas. Las líneas permiten modelar tuberías que transportan el agua de un nodo a otro. EPANET asume que todas las tuberías están completamente llenas en todo momento y por consiguiente el flujo es a presión. La dirección del flujo siempre es del nodo de mayor a menor carga piezométrica. Los principales parámetros para una tubería son el nodo inicial y final, el diámetro, la longitud, el coeficiente de rugosidad y su estado inicial. Puede ser abierto o cerrado. Este último parámetro nos permite simular la presencia de una válvula de corte o una válvula de retención sin tener que modelar explícitamente estos elementos. Los resultados obtenidos para las tuberías en cada periodo de simulación son el caudal que circula por ellas y la velocidad de flujo, las pérdidas de carga debidas a la fricción, las cuales pueden calcularse con tres distintas teorías: Hazen-Williams, Darcy-Weisbach y Chesimani. Por último, EPANET permite simular las pérdidas secundarias o locales que se deben a los cambios de dirección, codos u otros accesorios a través de la ecuación de pérdidas menores. Las bombas son líneas que transmiten energía al fluido elevando su carga piezométrica. Los datos principales en una bomba son el nodo de succión y el nodo de descarga y su curva característica. Los resultados principales asociados a una bomba son el caudal y el incremento de energía que transmiten al sistema. Las bombas son elementos unidireccionales. EPANET no permite que operen fuera del rango delimitado por su curva característica. Las válvulas son líneas que limitan la presión o el gasto en un punto determinado de la red. Los principales datos son nodo aguas arriba y nodo aguas abajo, el diámetro, el tipo de válvula y su estado. EPANET permite modelar 6 tipos distintos de válvulas, además de la de cierre y retención especificadas directamente en las tuberías. Válvulas reductoras de presión. Con este tipo de válvula se limita la presión en el nodo aguas abajo para que no exceda un valor límite prefijado. Existen 3 estados posibles durante la simulación. Parcialmente abierta, si es que la presión en el nodo aguas arriba es superior al valor límite preestablecido. Completamente abierta, si es que la presión aguas arriba es inferior al valor límite preestablecido. Válvula cerrada, si es que la presión del nodo aguas abajo es mayor que la presión en el nodo aguas arriba. Válvulas sostenedoras de presión. Este tipo de válvula trata de mantener una presión del nodo aguas arriba por encima de un valor preestablecido. De la misma forma que en el caso anterior, existen 3 posibles estados durante la simulación. Parcialmente abierta, para mantener la presión por encima del valor consigna en el nodo aguas arriba, siempre y cuando la presión en el nodo aguas abajo sea inferior al valor establecido. Completamente abierta, si es que la presión aguas abajo es superior al valor límite preestablecido. Válvula cerrada, si es que la presión del nodo aguas abajo es mayor que la presión en el nodo aguas arriba. Válvula de rotura de carga. Este tipo de dispositivos permiten simular una pérdida de carga específica. No son válvulas propiamente dicho. Se pueden utilizar para modelar situaciones donde se conozca una caída de presión en particular. Válvulas limitadoras de caudal. Estas limitan el flujo a una cantidad específica. El programa produce un mensaje de advertencia si es que el flujo no se puede mantener aún con la válvula totalmente abierta. Válvulas de regulación. Son bidimensionales y simulan una válvula parcialmente cerrada, cuyo comportamiento queda determinado por el valor del coeficiente de pérdidas menores. Usualmente el fabricante proporciona este valor en función de la apertura de la válvula. Válvula de propósitos generales. Se utiliza para representar una línea cuya relación pérdida-gasto es proporcionada por el usuario, en lugar de seguir el comportamiento típico de las válvulas establecido por las fórmulas hidráulicas convencionales. Puede utilizarse para modelar una turbina o un descenso dinámico en un pozo, una válvula reductora de presión controlada por el caudal. Retomando el ejercicio de aplicación, al término del video anterior se definieron las condiciones iniciales del cálculo para la simulación, se trazaron los nodos, tanques y embalses del modelo. Además se definieron las propiedades físicas mínimas necesarias para estos elementos. Ahora es momento de trazar las tuberías que unen a los nodos, las válvulas existentes y los equipos de bombeos que permiten llenar el tanque metálico.
Utilizando la herramienta Add Pipe de la barra de herramientas, trazamos líneas que unan los nodos previamente definidos de acuerdo al plano esqueletizado y al lienzo de fondo que se generó. Para poder trazar los elementos de tipo link, se deben tener definidos los nodos de inicio y de fin. Si la función AutoLength se encuentra activa, EPANET definirá automáticamente la longitud de las tuberías, de acuerdo con el sistema de unidades definido inicialmente y las dimensiones del mapa, que se definieron al momento de cargar el lienzo de referencia. De no ser así, todas las tuberías que se tracen tendrán la longitud preestablecida en la función PipeLength del cuadro de diálogo default mostrado en el video anterior. El trazo de una tubería inicia al dar clic izquierdo sobre el nodo inicial y termina al dar clic izquierdo sobre el nodo final. Sin embargo, una vez iniciado el trazo se pueden indicar quiebres en la tubería. Esto es útil para representar, por ejemplo, tuberías que se encuentran en calles curvadas. Si la función AutoLength se encuentra desactivada, no importa la longitud o quiebres de un trazo, la tubería seguirá teniendo la longitud preestablecida en default. Considérese que los quiebres de la tubería son exclusivamente un apoyo visual y no afectan el cálculo hidráulico. La manera de considerar las pérdidas de energía causadas por estos quiebres se analizará más adelante. Procedemos a trazar las tuberías de acuerdo con el plano esqueletizado de la red. Recuerde que se tiene activada la función AutoLength y que se puede auxiliar de las herramientas Zoom para trazar las tuberías de manera más óptima. Una vez trazadas las tuberías, es momento de definir sus propiedades físicas. Al igual que en los elementos Junction, se utilizará el editor de propiedades, que para el caso de tuberías nos solicita la siguiente información. En primer lugar, el identificativo, tal como cualquier otro elemento. Debajo de él nos indica el nodo inicial y el nodo final. Gracias a la herramienta AutoLength no es necesario definir la longitud. Sin embargo, notará que la longitud autocalculada difiere de la indicada en el lienzo. Esto es debido a que el trazo de los elementos se realiza de forma manual, por tanto, no necesariamente coinciden los elementos con su posición en el lienzo. En este punto cobra importancia el criterio del modelador, y será él quien evalúe las implicaciones de permitir o no esta variación de longitud. Para este ejercicio se considera que esta variación de centímetros es poco significativa y se respetarán los valores calculados por EPANET. Se debe definir, corregir o confirmar el diámetro y el coeficiente de pérdidas por conducción de cada tubería. Recuerde que se definieron valores genéricos para estos parámetros en el cuadro de diálogo default al inicio del ejercicio. Los demás valores no serán considerados en este momento. Obsérvese que ya se han cubierto los datos mínimos necesarios marcados con el asterisco. Trazo de válvulas. El siguiente paso será trazar las 25 válvulas existentes en la red de distribución. Utilizando la herramienta Add Valve, trazamos las válvulas de la misma manera que trazamos las tuberías. Al igual que las tuberías se pueden realizar quiebres. Sin embargo, EPANET no considera la longitud del arreglo, por lo que es recomendable trazar las válvulas lo más corto posible. El total de las válvulas existentes en la red son válvulas de regulación, por lo que definiremos con ayuda del editor de propiedades de válvulas esta característica. El editor de propiedades para válvulas muestra su identificador, su nodo inicial y su nodo final. Recuerde que para las válvulas limitadoras de caudal, las válvulas de retención, las reductoras y sostenedoras de presión, es importante definir adecuadamente el sentido de la válvula porque trabajan unidireccionalmente. También se debe definir el diámetro y el tipo de válvula. Para el caso del ejercicio serán TSV, válvulas de regulación. Un último dato necesario para la simulación es el parámetro de ajuste, setting, el cual es distinto para cada tipo de válvula. En el caso de una válvula reductora de presión, setting es el valor máximo de presión para el nodo aguas abajo de la válvula. Para una válvula sostenedora de presión, setting representa el valor mínimo de presión requerido en el nodo aguas arriba de la válvula.
En el caso de una válvula de rotura de carga, este valor será la pérdida de carga que genera el elemento modelado. Setting para una válvula limitadora de caudal indica el flujo máximo que debe fluir hacia el nodo aguas abajo. Para una válvula de propósitos generales, este valor será el identificativo de una curva pérdida-gasto que represente el elemento modelado. Esto se abordará en el próximo video. En el caso de una válvula de regulación, el parámetro setting se utiliza para indicar el coeficiente de pérdidas menores K utilizado en la ecuación. Este valor comúnmente lo proporciona el fabricante o se obtiene de pruebas de laboratorio. En este caso se utilizarán los valores proporcionados por el fabricante que se obtuvieron en la recopilación de información. Una vez trazadas las válvulas en el modelo, solo nos resta ubicar los equipos de bombeo que alimentan el tanque metálico de la zona B. Para ello utilizaremos la herramienta ArcPump. Al igual que las tuberías, se traza desde un nodo inicial, que en este caso es el tanque superficial, hasta un nodo final, que en este caso es el tanque metálico. Para el caso de las bombas es muy importante el sentido en el que se tracen, porque estos elementos transmitirán energía al sistema en el nodo final y no trabajan en sentido contrario. El editor de propiedades para bombas solicita la siguiente información. El identificador, que para este caso lo llamaremos bomba 1, por supuesto el nodo inicial y el nodo final, que como se muestra son el tanque superficial y el tanque metálico respectivamente. Para que la bomba pueda transmitir energía al sistema, se requiere indicar su curva característica, por lo que en el parámetro Pump Curve indicaremos 1. Una vez hecho esto, vamos al visor de datos Data de la ventana Browser. Al desplegar el menú seleccionamos la opción Curve. Notará que la lista aparece en blanco, por lo que hay que crear una nueva curva. Para ello damos clic en el botón Add. Aparecerá el editor de curvas. En este editor se deben definir algunos parámetros mínimos. El primero de ellos es el identificativo de la curva, el cual debe coincidir con el que indicamos en el editor de propiedades de la bomba. Se puede escribir una descripción de esta curva, aunque no es necesario ni afecta al cálculo hidráulico. En el tipo de curva existe una lista desplegable que muestra los distintos tipos de curvas que se pueden generar en EPANET. En este momento definiremos una curva de bomba, por lo que seleccionamos la opción Pump. Las demás opciones se analizarán a lo largo del curso. Por último, se debe indicar cuando menos un punto de la curva, esto es, el gasto asociado a una carga. Nótese que en la gráfica aparecen las unidades en las que se deben definir estos valores. Si usted cuenta con una curva característica completa, puede ingresar más datos para dar una forma adecuada a la curva. Obsérvese que desde solo un punto EPANET genera automáticamente una curva y en Equation nos muestra la ecuación de esta curva. Simulación en estado permanente. En este momento se han integrado todos los elementos mínimos necesarios para realizar una simulación en estado permanente. Como se mencionó en el video 2, en los modelos estáticos o de flujo permanente, el gasto demandado e inyectado permanecen constantes, por lo que no existen variaciones en la operación y en los niveles de los tanques. Para realizar una simulación en EPANET, comúnmente llamada una corrida, utilizaremos la herramienta Run de la barra de herramientas estándar. Si todo lo hemos hecho adecuadamente, aparecerá un cuadro de diálogo con la leyenda Run Was Successful, que indica que la corrida se realizó adecuadamente. De otra forma, aparecerá la leyenda Run Was Unsuccessful, See Status Report for Reason. Al presionar OK aparecerá un informe con las advertencias y los errores encontrados en el modelo. Una vez que todos los errores han sido corregidos y la corrida se realizó de manera adecuada, podemos observar los resultados de la simulación. Seleccionamos la pestaña Map del visor Browser. Obsérvese que existe una serie de opciones de visualización. Algunas de estas opciones nos permiten observar directamente en el esquema las propiedades físicas de los elementos de la red, como la elevación, la demanda en los nodos, así como el diámetro de las tuberías. Una vez realizada la simulación, podemos visualizar la presión y la carga total en los nodos. Por su parte, podemos visualizar la velocidad y el gasto en las tuberías, así como la pérdida de cargas por unidad de longitud. Notará que además de estos resultados existen algunos otros que en este momento no se comentarán. Al dar clic derecho sobre los cuadros de referencia, podemos adecuar los intervalos de visualización, así como la combinación de colores para la escala. Al igual que con los nodos puedo mover la ubicación de las leyendas, también puedo incluir en la visualización los valores y también puedo descargar la imagen de fondo. El resultado obtenido de una simulación de estas características es útil para realizar una primera evaluación del modelo de la red.
Al visualizar la distribución de presiones, podemos identificar errores potenciales en el trazo o en la definición de las propiedades de los nodos y las tuberías. Un ejemplo: supóngase que al momento de definir la elevación de los nodos, omitimos la elevación del nodo B49. Nótese que a pesar de ser igual a 0, la simulación corre de manera adecuada. Sin embargo, observe el valor de presión en este nodo, difiere de manera significativa con respecto a los demás resultados. Un error común al momento de realizar la simulación es utilizar coeficientes de rugosidad en las tuberías que no corresponden a la teoría de pérdidas por conducción definida por defecto. Si esta situación se presenta, los resultados obtenidos carecerán de coherencia. Por ello, tenga mucha precaución al momento de realizar su modelo. Debe definir de manera adecuada las condiciones iniciales, principalmente las unidades de flujo y la teoría de pérdidas de energía por conducción en las que se desea trabajar. Es recomendable que al momento de iniciar el trazo del modelo de la red, ya cuente con la totalidad de la información. Mientras más completa y más clara sea la información para generar el modelo, el trazo de la red se realizará de manera más óptima y los resultados obtenidos de la simulación representarán más adecuadamente el funcionamiento de la red de distribución. Tome en cuenta que el trazo de los elementos de la red en el programa de simulación es uno de los últimos pasos en la implementación de un modelo de simulación matemática. Con esto llegamos al final del video 6, simulación en estado permanente, componentes físicos 2, con el cual se definieron los elementos del tipo link y se realizó una simulación en estado permanente de la red en estudio. En el siguiente video, simulación en periodos extendidos, componentes no físicos 1, se inicia con la modelación en periodos extendidos. Se mostrará cómo definir y utilizar los patrones y curvas de comportamiento. Se explicarán las opciones de tiempo y se mostrarán algunas herramientas de visualización de resultados.